Capítulo 9. Este debe ser el lugar. Seguramente cuando Jesús le decía algo a alguien, cara a cara, resultaba difícil evadirlo. La mujer en el pozo fue afectada de forma visible al comprender que Jesús conocía su pecado. Le remordió la conciencia. Su alma fue atravesada y fue desenmascarada como adúltera. Sabía que había quebrantado la ley y que era una extraña a las cosas de Dios. En lugar de seguir con su vida pecaminosa, la respuesta de la mujer frente a Cristo demostró que tenía un corazón dispuesto. Cuando se dio cuenta de que estaba separada de la verdad, de la vida y de la justicia, en su corazón y mente nacieron realmente la verdad, la vida y la justicia por medio de Jesús. Sintió el profundo peso de la convicción y su reacción inmediata frente a las palabras del Mesías fue un deseo de actuar correctamente. Su primer pensamiento tenía que ver con la adoración a Dios. Por eso le pidió a Jesús que le dijera dónde debía ofrecerla, si en el monte Gerizim o en Jerusalén. Los judíos estaban en Jerusalén adorando a su manera y los samaritanos adoraban en Gerizim a la suya. ¿Cuál de los dos lo estaba haciendo bien? Como he explicado previamente, la confusión de la mujer creció debido a la perspectiva superficial de la sociedad en la que vivía, la cual la llevaba a creer que la adoración es algo que se hacía en un lugar y en un tiempo determinado, de una forma ritualista. Ella no estaba segura de cuál era el lugar correcto, así que le preguntó a Jesús quién le dijo que pronto no habría un justo aquí o justo allá. La adoración no es una actividad confinada a un lugar, tiempo o forma específica. ¿Qué pasa con el tiempo? La respuesta de Jesús suscita algunas preguntas. Primero, si el lugar de adoración no debe preocuparnos para nada, ¿cuál era el propósito del templo? Si la adoración no debe ser confinada a un lugar, ¿por qué se construyó un lugar de adoración? ¿Y por qué hoy adoramos en una iglesia construida? Hay una realidad que hemos visto claramente a partir de las palabras de Jesús. El sistema antiguo ha muerto. El lugar de adoración no es el monte Gerizim, ni el templo en Jerusalén. Se acabaron los rituales ceremoniales y las observancias antiguas. Hoy no hay lugar para un sacerdocio elitista, un altar, montones de sacrificios, velas prendidas o humo de incienso. Estos requisitos han sido conservados por el judaísmo y el paganismo mediante pactos, ignorando la forma nueva y viviente y el sacerdocio de todos los creyentes. Es fundamental entender que el templo era solo un símbolo espacial para estimular a la adoración como una forma de vida. Si esto no se comprende, se pierde todo el propósito del templo. Los templos son símbolos, no verdades, al igual que los sacrificios y el sistema sabático. La mujer necesitaba entender eso y nosotros también. Templos vivos. ¿Cuál es la nueva verdad
que reemplaza al templo del Antiguo Testamento? Pablo escribió al respecto a la iglesia de Corinto. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Cada creyente es un templo vivo que respira en el que habita Dios. Esto quiere decir que los creyentes pueden adorar en cualquier lugar y a cualquier hora, porque Dios está con ellos todo el tiempo. Un cristiano puede adorarlo en la playa, en las montañas, manejando, sentado debajo de un árbol, caminando por el bosque, corriendo por el pueblo, sentado en la sala, en el salón de la iglesia o en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia o condición. La esfera de la adoración es ilimitada. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, después de aquellas hermosas declaraciones acerca de la ofrenda de Cristo Jesús, la cual nos santifica una vez y para siempre, y acerca del nuevo pacto, el cual nos permite acceder a Dios, leemos estas palabras. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esa es la suprema realidad de la adoración. Dios nos permite entrar ante el Santo de Santos mediante la sangre de Jesucristo. Tal cosa no pudo ser posible para quienes vivieron bajo el antiguo pacto. Ellos adoraron a Dios a la distancia. Usted, que cree en el Nuevo Testamento, ha sido acercado por Dios y a Dios para siempre. Cristo fue a la cruz y se ofreció a sí mismo con el fin de darles acceso a la adoración a Dios de forma gratuita, para traerlo ante el Santo de Santos. La invitación siempre está abierta, tal como lo señaló el escritor de Hebreos. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Santiago hizo eco a esta verdad cuando escribió: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Santiago capítulo 4, versículo 8. Hemos sido lavados para que se abra el camino hacia Dios. Podemos acercarnos al Santo de Santos y llegar con un corazón honesto, sabiendo que somos bienvenidos mediante un camino nuevo y viviente, en cualquier momento, a cualquier hora. Entonces, en cierto sentido, no tenemos que ir a un salón de reunión de una iglesia para adorar a Dios. Sin embargo, hay otra dimensión acerca de esto. Una comunidad de adoración. Hebreos capítulo 10 continúa diciendo: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Versículos 24
y 25. Como creyentes debemos reunirnos para estimularnos al amor, para compartir, y a las buenas obras, para hacer el bien. Recuerde que estas actividades constituyen la adoración. Ver capítulo 2. Aunque adorar a Dios no es un asunto geográfico, no excluye la adoración congregacional. No quiere decir que una construcción no pueda designarse especialmente para adorar. De hecho, aún bajo el nuevo pacto, Dios tiene un templo, aparte del templo de nuestros cuerpos individuales, donde se encuentra con su pueblo. Es una construcción muy especial. Pablo la describe en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Todos los creyentes están unidos como conciudadanos en el reino de la luz. Todos los que conocen a Cristo pertenecen a la casa de Dios. La iglesia es la familia, unida por la ciudadanía y la vida en común. Pero hay más. Como creyentes, somos una construcción erigida sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra angular. Somos un templo, hechos a la medida y en constante crecimiento. Somos el lugar en el que habita Dios a través de su Espíritu. Lo anterior no niega la verdad de que el cuerpo de cada creyente es también el templo del Espíritu Santo, pero en un sentido más amplio. La reunión viviente de los santos redimidos se convierte en el templo más grande de Dios en el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, cuando Pablo se refirió a los creyentes como templos, tenía en mente a los creyentes individuales. Pero 3 capítulos atrás, en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, dice: ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El pronombre personal ustedes habla en un sentido colectivo acerca de la comunidad de santos como el lugar en el que Dios habita. 2 Corintios capítulo 6 versículo 16 dice: Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él se mueve en medio de la comunidad de santos cuando la iglesia se reúne. Este es el único lugar donde Dios habita de una forma más auténtica que en los edificios simbólicos del Antiguo Testamento. Un templo que Dios bendice con su hermosa presencia. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Esta es una descripción de lo que es la adoración. La iglesia no es una construcción hecha de piedra, es una construcción hecha de carne viva.
Nosotros los creyentes somos piedras vivas en el templo de Dios y cuando nos reunimos constituimos un lugar de adoración donde Dios se manifiesta en formas que no se logran cuando estamos solos. Los creyentes nos volvemos el templo viviente de Dios al ofrecerle sacrificios espirituales que no se presentan en otro lugar distinto a la reunión de la iglesia redimida. No es un estilo, sino lo esencial. La adoración colectiva no es lo que la mayoría de personas piensan que es. Muchos piensan que la adoración en la iglesia es una actividad formal que se realiza una vez a la semana. A menudo, la adoración es vista desde la forma o el estilo, en lugar de verla desde lo esencial. Sin embargo, lo que es verdadero en nuestras vidas individuales bajo el nuevo pacto, también es verdadero para la reunión colectiva de creyentes. La adoración no es una actividad externa. Tampoco se estimula a adorar mediante trucos. Las personas me han sugerido que coloque letreros alrededor del edificio de nuestra iglesia que digan silencio o haga silencio en el lugar de adoración. Algunas iglesias agregan una noticia en el boletín diciéndoles a las personas que no hablen cuando ingresen al lugar. Y supongo que algunas le han puesto campanas al estilo del pastor para que cuando entre al servicio, como el sacerdote de tiempos antiguos, y se pueda escuchar el tintineo para saber que es tiempo de volverse santo. Esto no tiene nada que ver con la adoración verdadera. La adoración no se potencia con métodos artificiales. Si usted siente que debe formalizar un ritual o debe escuchar cierta clase de música para crear un ambiente de adoración, lo que hace no es adoración. La música y la liturgia pueden ayudar a expresar la adoración del corazón, pero no pueden hacer que un corazón que no adora se convierta en uno que sí lo hace. El peligro es que a un corazón que no adora se le puede hacer creer que ha adorado. Así que el factor determinante en la iglesia no es la forma de la adoración, sino el estado del corazón de los santos. Si nuestra adoración colectiva no es la expresión de nuestras vidas individuales de adoración, esta es inaceptable. Si piensa que puede vivir de cualquier forma y después ir a la iglesia un domingo en la mañana para reunirse a la adoración de los santos, está equivocado. La adoración no sucede en el vacío. Como creyentes somos responsables ante el resto de la iglesia de mantener un estilo de vida coherente con la adoración aceptable y genuina. Nuestra falla al hacerlo de la manera contraria es que afectamos al resto del cuerpo de Cristo, así como el pecado de Acán tuvo efectos desastrosos en toda la nación de Israel. Lo que hacemos a lo largo de la semana afecta a los miembros de la iglesia, con quienes adoramos el domingo. Adorar es dar. La reunión constante de los santos es un elemento fundamental de la forma nueva y viviente de adorar. Cuando la asamblea redimida tiene corazones que rebosan de alabanza, cultivamos mediante estilos de vida de adoración pura y aceptable. Toda la congregación se estimula a adorar a Dios.
debe haber un estadillo, un derramamiento de alabanza verdadera y adoración sincera, porque lo que se ha gozado individualmente se expresa después, se enriquece y se aumenta cuando se trae ese gozo a la reunión. Los resultados son poderosos. ¿Por qué va a la iglesia? Cuando se encuentra con los santos, ¿realmente es para adorar? ¿O va a la iglesia por lo que puede obtener a cambio? ¿Sale examinando al director de alabanza, analizando el coro y criticando el mensaje? Hemos estado condicionados durante mucho tiempo a pensar que la iglesia es para nuestra entretención, cuando esto no es así. Søren Kierkegaard dijo: las personas tienen la idea de que el predicador es un actor en escena y que ellos son los críticos. Lo culpan o lo alaban. Lo que no saben es que ellos son los actores protagonistas. El pastor solamente es quien apunta parado detrás de las bambalinas, recordándoles las líneas olvidadas de la palabra de Dios. Y Dios es el espectador. No es inusual escuchar a alguien decir: no entendí nada en la iglesia. Mi pregunta es: ¿qué le dio usted a Dios? ¿Su corazón estaba preparado para dar? Si usted va a la iglesia con el pensamiento egoísta de buscar una bendición, ha perdido el propósito de la adoración. Vamos a darle la gloria a Dios, no a ser bendecidos. Una comprensión de esto afecta la forma en que critica la experiencia en la iglesia. El asunto no es si obtuvimos algo, es si le dimos gloria a Dios con nuestro corazón, teniendo en cuenta que la bendición proviene de Dios en respuesta a la adoración. Piense que si usted no es bendecido, no es por la música o la predicación pobre, aunque en ocasiones pueden ser obstáculos insuperables, sino porque tiene un corazón egoísta que no le da la gloria a Dios. Simbiosis. Aunque la adoración genuina es interesantemente personal, no tiene nada que ver con el egocentrismo. Si los creyentes quieren mantener un estilo de vida consecuente de adoración constante, necesitan el compañerismo y el ánimo de otros creyentes cuando se reúnen para la adoración grupal. La adoración individual y la colectiva nos alimentan a todos. Así que, por un lado, necesito el compañerismo con los santos y por el otro, la comunidad de santos necesita que yo viva una vida de adoración consecuente. La fuente de la mayoría de los problemas que tienen las personas en sus vidas cristianas está relacionada con dos prácticas. O no están adorando durante los otros 6 días de la semana, o no están adorando una vez a la semana con la asamblea de los santos. Necesitamos las dos. Si va a la iglesia solo cuando le conviene, nunca será un cristiano victorioso y productivo. No puede triunfar por su propia cuenta. Necesita tener la comunión espiritual de los hermanos creyentes. Vivimos en una sociedad tan casual e indiferente que las personas no asumen compromisos de forma consecuente y fiel. Y después se preguntan ¿por qué fallan? La respuesta es sencilla. El éxito espiritual requiere de un compromiso con los demás.
No necesitamos sacrificios ni tampoco sacerdotes. El sacrificio se ofreció una vez y para siempre. Tenemos acceso inmediato a Dios, pero necesitamos a las piedras vivas que nos rodean y que constituyen la habitación del Dios viviente. Es decir, necesitamos a los miembros del cuerpo de Cristo. Un pastor fue a ver a un hombre que no asistía a la iglesia con mucha frecuencia. Estaba sentado frente al fuego, mirando el cálido resplandor del carbón. Era un día frío de invierno, pero los carbones estaban rojos y el fuego calentaba el recinto. El pastor le pidió al joven que se comprometiera a reunirse con el pueblo de Dios, pero él no parecía comprender el mensaje. Entonces el pastor tomó las tenazas que estaban al lado de la chimenea, abrió la rejilla y empezó a separar a todos los carbones. Cuando ninguno de los carbones se tocaba entre sí, se paró y observó en silencio. Al rato empezaron a sentir frío. Esto es lo que sucede en tu vida, le dijo al hombre. Tan pronto como te aíslas del pueblo de Dios, el fuego se va. Entonces comprendió el mensaje. La iglesia no es una construcción hecha a punta de martillo y mortero, donde se reúnen las personas. Es el pueblo de Dios en el que Él habita. En la iglesia, entre el pueblo de Dios, los verdaderos adoradores debemos traer un corazón que adore para animar a otros, mientras somos animados a amar y a hacer buenas obras. Cuando la estimulación afecta nuestras almas, hacemos el bien y compartimos. El ciclo se completa cuando vivimos rebosantes de alabanza y con un corazón que está constantemente agradecido. Entonces, adorar es un estilo de vida. Para eso fuimos redimidos.